Mensaje cantando una estrofa de un himno. Es el himno 575 que habla acerca de la historia de Noé. 575 dice: en los días de Noé, Dios avisó con tiempo que lluvia del cielo iba a caer, dándole muerte a todo ser. Muchos no creyeron. No seas tú así. 575, solo la primera estrofa. En los días de Noé, Dios avisó con tiempo que lluvia del cielo iba a caer, dándole muerte a todo ser. Muchos no creyeron, muchos no creyeron, muchos no creyeron, no seas tú así. Vamos a leer en Génesis capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos salteados. Solo quiero tomar algunas referencias. Dice, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos a leer en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a leer en el versículo 12, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, vamos a dejar la lectura hasta aquí. La historia del arca de Noé es una historia muy popular, es una historia muy famosa. Inclusive los niños ya están aprendiendo acerca de la historia de Noé. Estaba pensando en días pasados en un acontecimiento que ocurrió en el país de donde soy, en Venezuela. Era de noche. Muchas personas estaban dormidas a esa hora, era la madrugada. Muchas personas estaban dormidas, descansando, sin pensar que venía en un momento un desastre. Empezó a caer agua del cielo, y a caer, y a caer, y a caer, hasta que vino mucha agua con piedra, y tanto fue que se llevó mucha gente, y mucha gente murió. Los tomó de sorpresa. No esperaban un desastre esas personas. Pensando en esto, algo parecido ocurrió en la historia de Noé. La Biblia dice que las personas antediluvianas comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, es decir, estaban viviendo una vida normal. Estaban viviendo de pronto una vida holgada, una vida cómoda. Ahora, ¿es malo vivir una vida cómoda? No, por supuesto que no. Luche por eso. El tema es que cambiaron o dejaron, mejor dicho, a Dios. ¿Quieres vivir una vida cómoda? Tenla, pero ten a Dios en esa vida cómoda que quieres llevar. No está mal vivir cómodo. Aquellos antediluvianos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Quiero ver el evangelio en el diluvio. 10 generaciones atrás de Noé hicieron algo malo. Hicieron un pecado. Adán y Eva pecaron 10 generaciones antes de Noé. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y ese pecado trajo una mala noticia: castigo. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Caín
practicó el primer asesinato en la Biblia. Otro pecado. Y así, las descendencias venideras practicaban el mismo pecado que se había originado en el principio. Hasta tal punto que todo era normal. Todo era normal. En aquel mundo antediluviano, las personas comían con tranquilidad, bebían con tranquilidad, se casaban con regocijo, se daban en casamiento de una manera feliz, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. 10 generaciones hasta Noé. Malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias, hasta llegar el capítulo 6. Y Dios dijo: raeré a las personas que he creado, porque la tierra se ha corrompido. Se ha corrompido. Ahora bien, ¿es malo Dios que iba a efectuar este juicio? No, antes bien, Dios le dice a Noé: Noé, hazte un arca de madera de gofer, y le da las especificaciones del arca. Ahora usted dirá: bueno, pero no todos iban a caber en el arca. Dios sabía eso. Dios sabía que el corazón del hombre era continuo al mal, y así Dios mandara hacer un arca inmensamente grande donde entrara toda la población. No iban a entrar, porque Dios conoce el corazón. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que envió a Noé, y dice la Biblia que Noé era pregonero de justicia. Es decir, Noé anunció una buena noticia. Escuche bien, 10 generaciones pasaron. Malas noticias, mala noticia, mala noticia, mala noticia, años tras años. Pero llegó un momento en la historia donde Dios le dijo a Noé: hazte un arca. Hazte un arca. Ahora, ¿era Noé mejor que los otros? No. Vivía en la misma generación, venían de la misma descendencia, era de la misma familia de aquellos antediluvianos que perecieron. Probablemente Noé hablaría con su familia: familia, viene un diluvio. Familia, Dios va a traer un diluvio. Años tras años, mientras Noé construía el arca, ese era solamente un mensaje sin hablar. Sin hablar, Noé construyendo aquella cosa cuadrada, aquella caja cuadrada que probablemente ni forma de barco tendría, según las especificaciones que encontramos en la Biblia. Una cosa ruda, una cosa que no tenía de pronto buena apariencia. Pero esa cosa que Noé estaba edificando allí había impregnado no solamente a Noé, había impregnado a su esposa, había impregnado a su hijo Sem, a su hijo Cam y a su hijo Jafet, y había impregnado a las esposas de sus hijos con ellos. Mire, ¿sabe una cosa? A veces no es necesario que yo tenga que hablarte a ti y decirte: oye, ven a Cristo. Oye, la palabra de Dios dice esto y aquello. A veces no es necesario esto. A veces sencillamente con la misma vida que yo manifiesto, las personas en este mundo se pueden dar cuenta del testimonio de mi vida, que detrás de mí hay alguien que está trabajando. Así era Noé, pregonero de justicia. ¿Sabe? Pero llegó el momento cuando dice la Biblia que Dios abrió las cataratas de los cielos y las fuentes del abismo se abrieron. Allí comenzó el diluvio. Dios cerró la puerta del arca. ¿Y saben qué pasó con el arca? Noé entró allí en esa arca y entró a refugiarse, porque Noé creyó que esa cosa que él estaba construyendo allí, llamada arca, le iba a salvar a él y a los que creyeron. ¿Qué pasó con el resto? El resto pereció. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Dios proveyó el recurso que fue Noé y el arca.
Mire, amigo, nosotros queremos decirte en esta hora que hay un refugio, hay un escape ante la inminente mala noticia que hay. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es, ¿existe el infierno? Obviamente sí. La mala noticia es, ¿existe la muerte? Claro que sí. Como decía el hermano esta mañana, la muerte no es natural. La muerte surgió por el pecado. Adán pecó, antes de él pecar no había muerte. Ellos iban a vivir por siempre, pero desobedecieron y la desobediencia entonces hizo que entrara la muerte. La muerte no es natural. La muerte es un accidente. Querido amigo, aquellos estaban en el arca. Y yo quiero pensar en la mente de Noé y de su familia por un momento. Cuando estaban dentro del arca, ellos sabían, estamos seguros, porque el agua no está entrando. Esta arca está bien diseñada. Esta arca está calafateada con brea por dentro y por fuera. Mire, queremos presentarte al refugio que es Jesucristo y queremos indicarte, no hay defecto en Él. No hay defecto en Él, aunque de apariencia probablemente no sea lo mejor. La Biblia dice que fue despreciado, desechado entre los hombres. Es decir, su apariencia no causaba nada bueno en la gente. Hay un versículo en Isaías capítulo 52, antes del capítulo 53, creo que habla acerca de no hubo hermosura. Si los hermanos me recuerdan textualmente, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Ni hermosura. ¿Sabe una cosa? Para mí y para los que creemos, Él es precioso. Él es valioso. Cristo es valioso. Él es nuestro refugio. ¿Y sabe una cosa? Aunque las cataratas de los cielos fueron abiertos, gran cantidad de agua, 40 días y 40 noches, que eso nos habla de prueba. ¿Sabe una cosa? El agua que haya caído golpeando el arca, eso me hace pensar en el Padre derramando su ira sobre su Hijo. Él era el refugio, Él era el que estaba conteniendo allí a aquellos que estaban siendo salvos. Miren, nuestro refugio, el Señor Jesucristo, padeció la ira de Dios, así como aquel cielo se abrió para golpear con lluvia al arca. La ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo para golpearle a Él y para no golpearme a mí. Pero las cataratas de los cielos, la fuente de los abismos se abrieron. Me imagino que el agua drenando de la tierra. Pero nada de esto pudo detener el arca. Amigo, ¿sabe una cosa? Probablemente aquí cuando comenzó aquel diluvio, aquellas personas mirarían el arca. ¿Será que esto es cierto? ¿Será que sí? ¿Será que eso va a resistir esta agua? Mire, ¿sabe una cosa? Al Señor Jesucristo, después que murió, para algunos esto no sirve de nada. Murió. Ese no era el Mesías. Este no era el Cristo. Murió. Mira, ahí está sepultado. No, pero al tercer día tenía que cumplirse la Escritura. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Fue exaltado con el poder de Dios, con la diestra de Dios, y se sentó en majestad y en honor. Ese refugio es el Señor Jesucristo a quien te estamos predicando. ¿Sabe una cosa? El arca tenía aposentos, tenía lugar para vivir, lugar para habitar. ¿Sabe qué dice el Señor Jesús? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Yo voy a estar en esos aposentos. Yo estoy refugiado en ese aposento, pero quiero preguntarte, ¿estás tú refugiado ya en el arca que es Cristo? Si no lo estás, quiero animarte a que le busques. Él es el refugio. Entonces, con esto terminamos.